podemos no hablar de Malvinas. Y Menem dijo, mira, acá hay un montón de cosas para discutir que van por fuera de lo que sería el territorio de Malvinas. Malvinas lo discutimos en otro momento y retomemos las negociaciones comerciales con Gran Bretaña. Lo extraño de todo esto es que, digamos, Milei dio un paso más allá y dio a entender que la autodeterminación de los pueblos, que es la posición histórica británica, que los malvinenses decidan lo que quieren hacer y los malvinenses siempre van a decidir ser parte del Reino Unido, es lo que vale la pena. De hecho, la frase fue muy categórica. Si bien él no dice, a ver, esto que estoy diciendo yo no lo dice él taxativamente, pero cuando él señala que tenemos que ser una potencia económica para que los malvinenses se elijan a ser argentinos, está diciendo esto que yo estoy diciendo, con lo cual es una entrega de la soberanía argentina como yo nunca había imaginado. Bueno, pues yo irónicamente te hice esa introducción para que vos ampliaras, porque lógicamente, más allá de lo que era lo previo, el discurso, el acto, la división entre el presidente y la vicepresidente, estando en lugares distintos, el impacto del discurso hizo que prácticamente desde la tardecita, noche, todos los programas informativos y políticos de cualquier canal hablaran de ese tema. Y yo creo, no sé si te enteraste, supongo que sí, porque no se difundió demasiado en algunos lugares de la televisión, que en realidad esta vez no dejaron de entrar a todos los excombatientes al acto. No, sí, porque estuve viendo en uno de los informes de Duro de Domar, en uno de los informes de Duro de Domar estaba que se le hizo un reportaje a excombatientes que estaban afuera, que uno de ellos dijo, no sé para quién es el acto, el homenaje. Bueno, yo creo que que esta decisión del gobierno, una decisión insólita del gobierno, que no había sucedido el año pasado fue abierto para todo el mundo, entre ellos obviamente todos los excombatientes, me parece que tiene que ver con esa postura que iba a expresar Javier Milei. Yo me imagino que los excombatientes, si escuchaban eso de boca del presidente en pleno acto, y probablemente lo hubiesen chiflado o hubiesen reaccionado de alguna manera. Me parece que una cosa está encadenada a la otra. Pero además es como la memoria de los caídos ayer fue manchada por las palabras del presidente. Digo, él no puede arrogarse en función de todos los argentinos, en todo caso, esa decisión. Si él piensa eso, de última que llame a un plebiscito, como cuando fue, ¿te acordás el problema del BID? Que Raúl Alfonsín termina llamando a un plebiscito para ver si la solución, que sería una solución que en parte concedía determinados derechos a Chile, sobre los cuales Argentina históricamente no reconocía, pero para para terminar con el diferendo, se le entregó algunas pequeñas concesiones a Chile que Argentina nunca había pensado. Y Alfonsín llamó un plebiscito, ¿te acordás? Exacto. Si Menem quiere cambiar la historia argentina con referente a las Malvinas, que llama un plebiscito. Milei, vos dijiste Menem. Perdón, Milei. Si Milei quiere cambiar la historia de las Malvinas con respecto al reclamo histórico de soberanía argentina, que llame un plebiscito. Y ahí me parece que va a conocer qué es lo que piensa verdaderamente el pueblo argentino. La verdad es que lo de ayer fue una mancha importante para el orgullo de todos aquellos que creen que las Malvinas son efectivamente territorio argentino, pero además para los familiares de todos los caídos en la guerra y para todos aquellos que pelearon en la guerra, ya no solo los argentinos, también todos aquellos que fueron y entregaron su vida de alguna u otra forma, porque la guerra no terminó. Yo creo que en junio del 82. Recordemos que la guerra interna
de muchos de esos soldados siguió a punto tal que si vos contás todos los soldados que volvieron y después terminaron suicidándose, la cifra de todos los que fallecieron por causas emocionales es casi tan alta como los que fallecieron en las islas. Entonces, tomar a la ligereza ese tema por parte del presidente de la Nación, a mí me parece una aberración absoluta. Bueno, y dentro de justamente todo lo que dijo en forma inmediata, producto del discurso y de lo que vos estás analizando, surgió a nivel periodístico aquella famosa frase de admiración por Margaret Thatcher, como diciendo, ¿cómo no va a decir lo que dijo? ¿Cómo no va a pensar como piensa si él admira a Margaret Thatcher, que fue la que mandó bombardear fuera de la zona de exclusión el general Belgrano? Sí, yo recuerdo cuando él habló sobre Thatcher, lo hizo sobre las políticas económicas. Por supuesto, no, nunca dijo que estaba bien el bombardeo al Belgrano, pero lo que te quiero decir que cuando él, digamos, se lo relacionó en forma inmediata con su admiración por Margaret Thatcher. Sí, lo cual también es increíble, ¿no? Porque si vos vas a los números que deja el gobierno de Margaret Thatcher en función de desempleo y en función de distribución de la renta, son todos malos, los ricos se volvieron más ricos, la clase media se volvió más pobre, digamos, están idolatrando a alguien que terminó empobreciendo a su país, digo, por fuera de lo que es Malvinas, con lo cual, si el ideario de Milei era Margaret Thatcher, imagínate, y ahora el ideario de Milei, o su nuevo ídolo, es Trump. Milei parece que hace todo lo que Estados Unidos quiere y Estados Unidos te trata como cualquier otro país que no le rinde pleitesía, porque en definitiva Argentina sufre la misma cantidad de aranceles que sufre cualquier otro país del cono sur, habiendo hecho todos los deberes que le pidió Trump y el FMI. A mí me parece insólito, la verdad me parece absolutamente insólita la situación actual de Argentina con respecto a las medidas que anunció ayer Estados Unidos. ¿Cómo va a impactar realmente, esa era la pregunta que te iba a hacer, este tema de los aranceles, las medidas de Trump, de Pato Donald, con respecto al mundo entero, pero que provoca una reacción inmediata en los mercados a nivel internacional? ¿Cómo que vos siempre decís, a nosotros siempre cualquier hecho, cualquier cimbronazo nos afecta más porque tenemos las defensas muy bajas? Bueno, ¿cómo va a impactar en la Argentina? Ya está impactando, en principio, las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, no digo que solo caen las argentinas, están cayendo las acciones de todas las empresas de todo el mundo. Para que se den una idea, está cayendo Apple, que es el gigante tecnológico, está cayendo Google, que es la empresa más valorada en el mundo, está cayendo un 8% el valor de las acciones, con lo cual era obvio que las empresas argentinas iban a caer también y que el riesgo país iba a levantarse. El riesgo país está superando los 800 puntos y las acciones de las empresas argentinas están bajando todas. La que menos bajó es Mercado Libre, pero después están bajando todas, porque lo que va a pasar es que se va a complicar muchísimo la venta ahora. Se va a caer. Ahora la venta de todo lo que tiene que ver con los productos argentinos hacia Estados Unidos van a aumentar, porque vos sabés que había digamos, un arancel que pagaban los productos argentinos que en promedio no superaba el 3-4%, y vos tenés ahora que pagar un 10%. Es verdaderamente insólito, porque hay un aumento muy grande en algunos productos, no sé, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los productos agroindustriales, o todo lo que tiene que ver con la exportación de
de materia prima, no sé, por ejemplo, los limones argentinos, que antes pagaban un arancel del 4%, ahora pagan un arancel del 10%. Si la economía argentina se va a encarecer, lo que va a hacer probablemente que de tener un superávit comercial pasa a tener un déficit comercial. Pero bueno, esto no le va a pasar solamente a los argentinos, le va a pasar a todo el mundo. Pero ¿cuál es el problema? Que como Argentina tiene una posición actual de abrir su economía, todos aquellos productos que no vayan a entrar ahora al mercado norteamericano por el arancel que puso Estados Unidos, van a buscar otros mercados. Es decir, van a tener una avalancha o un aluvión de productos importados viniendo a Argentina, porque Argentina está haciendo todo lo contrario, bajando aranceles. Yo creo que se va a complicar muchísimo la situación. Álvarez Agis, el economista, expresó esta mañana que la posición argentina, del gobierno argentino, respecto a las decisiones de Trump es suicida. Y bueno, pero es por esto, supongo, yo no lo escuché, pero supongo que es por esto que yo te estoy diciendo, que tiene que ver con esta situación. La sensación que... La sensación, Sergio, ¿me podés esperar un minuto, por favor? Sí. No hay un problema, ya volvemos a hablar, ¿no? Sí, yo no corto y te espero. Bueno, se ve que le estaban hablando, pasó algo con una de las gomas del auto y ya seguimos en instantes la charla con Gustavo Gravia. Your groove, I too deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my crocketesh wish. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. A ver, lo más importante, si vos me preguntás qué fue lo más importante de ayer, fue que después de un año y medio de que hiciera casi lo que él quería, la política le puso un freno a Milei, ¿no? La política le dijo, hasta acá llegaste. Tanto no se puede forzar el límite de la democracia. Vos no podés nombrar por decreto a 2 jueces y no pasar por el resto de los representantes del pueblo, que son en este caso los senadores. Con lo cual me parece... el primer punto a destacar me parece sobre todo ese, que la política se puso los pantalones largos y le dijeron a Milei, hasta acá. No podés convertir esto en una autocracia. Nosotros también nos votaron y esto vas a tener que negociar o por lo pronto vas a tener que escuchar otras voces y no hacer lo que vos quieras. Ese me parece el primer punto fundamental. Seguido a eso, hay que decir de que García Mansilla, el hijo obviamente nunca no se había incorporado, porque el hijo, si bien era nombrado por decreto también, el hijo dijo que él no iba a renunciar a su juzgado, que quería, ¿te acordás? La licencia con goce de sueldo. Como la Corte le rechazó la licencia con goce de sueldo, el hijo dijo, bueno, entonces directamente yo no asumo. Lo cual, dejó ese tema de costado. Pero en el caso de García Mansilla había asumido, ya había firmado, recordemos que García Mansilla ya había firmado 2 acordadas, y que ahora constitucionalmente no tiene ninguna chance de seguir firmando, porque el Senado de la Nación, que es el órgano consultivo y decisorio para nombrar jueces de la Corte, acaba de rechazar su nominación, con lo cual él no puede, no se puede retrotraer a que el Senado no puede en este caso actuar, porque estamos ante un hecho consumado. El hecho consumado ciertamente fue en su momento cuando lo nombraron por decreto, pero ese hecho consumado ante la nueva situación cae, y ahora si él no consigue el placer del Senado en otro acuerdo, no va a poder firmar, no solo porque el juez Ramos Padilla le interpuso por 90 días la imposibilidad de firmar, sino que cualquier firma
de García Mansilla queda en el aire, porque uno podía invocar el rechazo del Senado y que todo fallo de aquí en más de la Corte Suprema, si García Mansilla lo rubrica, carezca de legalidad. Y yo creo que el resto de la Corte no va a aceptar esto. Son momentos complicados institucionalmente para el Poder Judicial, y siempre hay que decirlo, a partir no de la decisión de los senadores, a partir del forzamiento que hizo Milei de una lectura constitucional para tener una Corte adicta, cosa que el Senado afortunadamente ayer le puso coto. Veremos cómo sigue, no es una historia terminada, pero no es que acá hay media biblioteca que dice que puede seguir, ni media biblioteca que dice que ya no puede seguir. El 90% de la biblioteca dice que no puede seguir. El único 10% que dice que puede seguir son los que quieren una corte sumisa a Milei. El resto, sean del partido que fueran, No, vos hablas con constitucionalistas de algunos, ponele kirchneristas, pero otros anti-kirchneristas, todos te dicen lo mismo. No hay manera de que él siga firmando alguna acordada. Suponete que firme, mirá, hagamos futurología. Suponete que, vos sabés que el caso de Cristina ya llegó a la Corte, porque ella fue en queja, ¿no? En el recurso de vialidad, donde fue condenada a 6 años de prisión por el Tribunal de Primera Instancia, pena confirmada por casación. Ella fue, si no me equivoco, el lunes en queja. Claro, exacto, el lunes. El lunes fue en queja. Bueno, la Corte toma el caso. ¿Vos te imaginás que una persona que no está firme con el rechazo del Senado pueda decidir sobre el futuro de la expresidenta y probablemente la figura política de mayor relevancia en la Argentina de los últimos 25 años, más allá de si le das o no más relevancia ahora en la actualidad? Está claro que en los últimos 25 años el apellido Kirchner se ha dominado la escena pública. ¿En serio? ¿Una persona que tiene el rechazo del Senado puede decidir la suerte para bien o para mal? Porque yo no sé qué votaría García Mansilla, pero para bien o para mal, ya sea para decir que es inocente o ya sea para decir que es culpable, una persona que ha sido rechazada y no tiene la potestad hoy constitucional de ser juez de la Corte, sería una barrabasada. Y me pongo en el caso máximo, porque alguien va a decir, ¿y por qué hablas de Cristina Fernández de Kirchner y no hablas de cualquier otro ciudadano cuyo caso llegó a la Corte? Bueno, pues estoy poniendo el caso máximo. Lo que vale para Cristina vale para todos. Yo creo que si hay dos dedos de frente, García Mansilla se correrá por lo menos hasta ver qué ocurre nuevamente con el Senado, porque si vos lees el rechazo del Senado no es sobre la figura de García Mansilla. El Senado lo que rechaza es el nombramiento por decreto. No está diciendo a García Mansilla no lo queremos ni lo vamos a querer nunca. Están diciendo de esta manera no, así fuera García Mansilla, Lijo, Gustavo Gravia o el que fuera. De esta manera no. Está poniendo un límite a Milei. Si el día de mañana es parecido, ¿te acordás a la de Sina, que no llegó hasta ese punto, pero te acordás lo de Rosati y Rosenkrantz? Claro, que primero fue, después retiraron y después mandaron al Senado. Claro, primero lo hicieron por decreto Macri, cuando se dio cuenta que el Senado no se iba a aprobar, lo sacó, dio marcha atrás con eso, los mandó al Senado y hubo acuerdo en el Senado y finalmente fueron nombrados. Con lo cual yo no estoy diciendo que García Mansilla nunca más puede ser el juez de la Corte, no lo sabemos. No sabemos si en vez de ponerlo por decreto el presidente lo manda a comisión de acuerdo del Senado, si el Senado le va a dar el placé o no. No lo sabemos y tampoco eso quedó expreso en la decisión del Senado ayer. El Senado lo único que dijo es por decreto ni García Mansilla ni nadie. Con lo cual a mí me queda clarísimo que no puede firmar ningún fallo. Bueno, hay algunos asteriscos que de todas maneras estuvieron presentes en la sesión, en los debates, en las expresiones, en los discursos y también en la información. Yo te pregunto, lo que la senadora Fernández Sagasti mostró en su discurso, que además salió en programas de televisión políticos
de la noche. ¿Es real lo de Clarín, lo del periodista Santoro tan cuestionado en su momento en el programa Animales Sueltos, que sacó una nota donde dice que Lorenzetti le dijo que presionaron a los senadores peronistas de Unión por la Patria que si votaban en contra del hijo iban a pedir la acordada de Cristina para meterla presa lo antes posible? Yo no lo sé, la verdad que no lo sé. Lorenzetti hoy lo negó en una nota, creo que con Eduardo Feynman fue a la mañana en la radio, negó la información. La verdad que no lo sé. Es una información que tenía un colega y si él la habrá publicado, supongo que tenía el aval correspondiente de sus fuentes para haber publicado esa noticia. Lorenzetti lo negó. Me parece un poco mucho que un juez de la Corte esté llamando a cada senador para decirle, si ustedes no me meten al hijo, a Cristina la condenamos. A mí me parece un poco mucho. En todo caso puede dejarlo trascender por otras personas, pero que él mismo llame por teléfono sería una barrabasada, porque en todo caso los propios senadores podrían mostrar sus teléfonos para ver si recibieron o no una llamada de Lorenzetti. Probablemente la presión viene desde otro lugar. Digo, quizás viene del entorno de Lorenzetti, no lo sé, estoy tratando de... No, pero que lo saque Clarín, que sabemos el enfrentamiento que tiene con Cristina, y que Santoro diga que Lorenzetti dijo que si los senadores votaban en contra, la metían presa con una acordada lo más rápido posible a Cristina, es de una gravedad hasta mucho mayor de querer meter a un juez por decreto. No, ni hablar, sería, digamos, un juez de la Corte amenazando no puede durar más de un minuto en la Corte, pero de cualquier manera a mí me parece que es... a ver, yo no sé si Lorenzetti hizo o no hizo eso. Lorenzetti de cualquier manera hoy es clara minoría en la Corte. Los votos muchas veces han salido 2 contra 1 actualmente. No sé, a mí me da la sensación que los tiempos de la Corte son larguísimos y no podrían definir rápido sobre Cristina Fernández de Kirchner, aún si quisieran, porque es súper voluminosa la causa. No, para mí no hay ninguna chance de que esto se defina antes del próximo acto eleccionario. Si fuera así, yo te diría que estamos ante un problema institucional gravísimo, porque la Corte, cada vez que ha tenido causas de políticos importantes, se ha tomado un tiempo largo o demasiado largo para tomar decisiones. Ni que hablar, por ejemplo, del caso de Menem con el caso de la venta, ¿te acordás?, de armas a Ecuador. Pasó hasta lo último. Terminó prescribiendo. Bueno, yo no digo que la causa de Cristina Fernández de Kirchner vaya a tener el mismo final, que la dejen dormir 20 años, pero lo que sí digo es que es imposible que resuelvan esto en menos de 3 meses, que es cuando hay que presentar las listas, y se verá si Cristina finalmente se presenta o a legisladora provincial o a legisladora nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, otra pregunta de todo lo que uno escuchó ayer, porque eso fue permanente desde la mañana en los medios nacionales, en televisión, en radio, en todos lados, y vos lo sabés mejor que nadie, respecto a que el gobierno seguía queriendo negociarse, quería seguir negociando, presionando, tratando de voltear la sesión, tratando de acordar, pero que según la política online, Santiago Caputo quería voltear la sesión por decreto, lo llamó al presidente provisional del Senado, y que éste le consultó a Villarroel, que estaba a cargo del Ejecutivo, y que Villarroel fue, si fuera así, en una demostración clara nuevamente de su diferencia con el presidente, que Villarroel le dio la orden que la sesión se haga lo mismo. A ver, yo la verdad que no sé de dónde sale la noticia de la política online, pero no, un presidente provincial del Senado no puede por decreto suspender una sesión, porque si no sería inmediatamente destituido por mayoría simple de ese mismo Senado. Con lo cual, me parece, no digo que sea antojadiza la versión, quizás Santiago Caputo, que no debe entender
de cómo se manejan las reglas en el Senado, quizás, digo, yo no tengo esa versión, pero supongamos, insisto, al igual que Santos, que esa versión sea cierta, es un desconocimiento feroz de la Constitución argentina. El presidente del Senado no puede por decreto suspender la sesión, porque si lo hace y los senadores dan quórum igual, lo destituyen. Con lo cual me parece insólito. No. Si existiera esa recomendación de Santiago Caputo, habla bastante de la inexperiencia con la que se está manejando el gobierno actual. Bueno, la otra, ¿cómo se interpreta no solamente el comunicado del gobierno repudiando la decisión del Senado, sino que Francos diga públicamente en un reportaje, pase lo que pase, García Mansilla va a seguir cumpliendo sus funciones? No, vos sabés que Milei ya lo ha dicho en varias oportunidades. Él ve la curva y en vez de frenar, acelera. El problema es que ahora se acaba de despistar. Hasta ahora, siempre que vio la curva, aceleró y tuvo el acompañamiento de los copilotos de los otros partidos. Y a esta vez le sacaron, digamos, el freno de mano, le sacaron el copiloto, le puso aceite en la ruta. Y se dio de bruces contra el muro de contención, con lo cual pueden decir lo que quieran, pero acá hay una decisión clarísima de un poder del Estado, que es el poder legislativo, que es el que tiene que aceptar que exista tal o cual ministro de la Corte. Esto no es una monarquía donde se hace lo que dice el rey, es una democracia donde hay tres poderes instituidos, que a veces se mezclan los tres poderes, que vemos fallos judiciales que parecen hechos a medida para un partido político. Sucede que a veces vemos actos legislativos que parecen ser hechos a medida para un poder ejecutivo, sucede, pero en las formas nosotros somos una democracia, y en esa democracia el que elige los jueces de la Corte es el poder legislativo, y si el poder legislativo te dijo que no, aunque Franco diga lo que diga, la respuesta es no. El otro hecho llamativo y que puede presumir o anticipar o anunciar una negativa total a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, cuando Macri estaba reclamando, bueno, si quieren un acuerdo en la provincia, déjense de joder con Capital, y pasó lo que pasó. Es demasiado llamativo que Macri haya llamado a sus senadores que den quórum y voten en contra, lo que demostraría un enfrentamiento total e indiscutible en este momento. Me parece que Macri lo que hace es ponerle también un límite. Cada uno pondrá el límite que quiera, pero lo que está haciendo el expresidente de la Nación es decirle, hasta acá llegamos, digamos, o acordás conmigo o no te olvides que nosotros te podemos voltear todo si votamos junto con el resto de la oposición. El gobierno necesita al PRO como el agua directamente en el desierto, porque no le alcanza con los diputados que tiene en la Cámara de Diputados, mucho menos en la Cámara de Senadores, con lo cual cualquier cuestión, digamos, no solo del PRO, sino de lo que fue Juntos por el Cambio, todas las leyes que hasta ahora sacó el gobierno y todos los decretos que pasaron fueron con el apoyo de el PRO. ¿Y eso es lo que le facturaba Macri en un reportaje esta semana? Claro, pero es que tiene razón, digamos, si el PRO y el radicalismo se hubiesen puesto en otra situación, no hubiese sacado nada. Bueno, Macri me da la sensación que dice, che, te voté todo, absolutamente todo, y vos me estás haciendo lo que me estás haciendo en la capital federal, bueno, ahora yo te empiezo a poner un límite. Y es una guerra entre las dos derechas, veremos hasta dónde llega. Acá, a mí me da la sensación que el único beneficiario, obviamente, por lo menos en capital federal, es Unión por la Patria. Veremos qué pasa en provincia, porque en provincia, insólitamente, la oposición se está dividiendo como se divide la derecha en capital. Bueno, lo otro, ¿qué es esto de que Puyaro quería construir un puente, el gobierno no quería, y Puyaro lo construye lo mismo en Santo Tomé, Santa Fe?
es una obra pública que pide mucha gente de Santo Tomé, pero básicamente los productores agropecuarios, para no tener que gastar dando muchísimo más rodeo a la hora de llevar los granos al puerto de Rosario. Y el gobierno nacional sabemos que no está haciendo absolutamente nada de obra pública. Y la obra era una obra, en su momento era una obra mixta, estaba proyectada como una obra mixta entre nación y provincia en los tiempos de Alberto Fernández. Y Puyaro la va a llevar al frente igual. Entonces, no sé después cómo cobrará la parte que tenía que financiar Nación. Ahí no tengo ni idea cómo hará para el día de mañana ejecutar esa deuda. Supongo que irá a la justicia para decir, bueno, yo puse todo esto, pero fíjate el convenio inicial que marcaba que el 50% correspondía a Nación y que me lo paguen. Como en su momento fue, no sé, te acordarás vos, la caja jubilatoria, que hubo algunas provincias, eran 3 provincias, Córdoba, San Luis y no me acuerdo cuál era la otra, no sé si no era La Pampa, las que no aceptaron durante el kirchnerismo el convenio de caja jubilatoria que le retaseaba dinero a Nación, le hicieron juicio y la Corte Suprema le dio la razón y después hubo que pagarlo durante el gobierno de Macri. Bueno, vos hablaste recién la oposición. Kicillof, acto multitudinario en La Plata. Kicillof diciendo nadie tiene la vaca atada, nadie tiene la verdad absoluta, no hay que agredir al otro porque piensa distinto, hay que debatir con quien tengamos que debatir. Y ese fue el final. Previamente dijo que hay que desdoblar y sin atacar ni polemizar con nadie, prácticamente dio a entender que él va a hacer lo que piense que es mejor para hacer. Está bien, bueno, no es sin atacar ni polemizar, claramente ese fue un mensaje dirigido a la Cámpora y a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso yo te decía antes, la oposición se está desangrando de una forma que a uno le parece insólita en la provincia de Buenos Aires. Kicillof tiene un problema, porque Kicillof tiene a su favor la gran mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Si vos contás cuántos intendentes tiene la Cámpora y cuántos intendentes tiene Kicillof más que le dobla la cantidad de intendentes que lo apoyan a lo que sería la Cámpora más Cristina Fernández de Kirchner. Pero el problema de Kicillof es que en la legislatura la relación es inversamente proporcional. La Cámpora y el masismo tienen mucho más diputados que los que tiene el kicillofismo, con lo cual cualquier gestión que quiera Kicillof, que tiene que pasar por la legislatura, se la pueden trabar como quieran. De hecho, a Kicillof le trabaron el endeudamiento, que fue una medida insólita. Eso fue una declaración de guerra a principio de año, cuando la legislatura provincial no le dejó emitir deuda para financiar obras, y los votos en contra salieron de toda la Cámpora y todo el masismo. Entonces, Kicillof está decidido a desdoblar las elecciones, Kicillof está decidido a que la elección provincial se haga antes que la elección nacional, pero la legislatura no la domina. Entonces va a haber otro choque de intereses muy grande en el medio, así como en Capital Federal, cuando se pelean el PRO con la Libertad Avanza, vos decís, acá hay un resquicio para que Santoro pegue el golpe. En provincia, cuando vos ves que se pelea el kicillofismo con el cristinismo, decís, y no sea cosa que le estén dejando el campo para que pegue el golpe otra persona de otro partido político, Ahora, cuando Cristina declara que podría ser tranquilamente en lugar de Nación candidata a diputada en provincia, ¿no está aceptando el desafío de la provincia por sobre la Cámpora? No, yo creo que lo que está haciendo es forzarlo a Kicillof, a decirle, yo voy a armar las listas, igual, donde sea. Si vos desdoblás, yo voy a La Matanza y te armo todos los consejos deliberantes con gente propia. Y te voy a gobernar todas las intendencias yo, porque el consejo deliberante es a los intendentes lo que la legislatura es al gobernador. Con lo cual lo que le está diciendo es eso. Está diciendo, ¿sabés qué? Voy a gobernarte la provincia en los próximos 2 años, te la voy a gobernar yo. Y si vos tenés aspiraciones presidenciales, y es muy probable que se te vaya a complicar bastante si el placero te
te lo doy yo con los concejales que voy a tener en las intendencias y con los legisladores provinciales que voy a tener en la legislatura. Lo que le estamos diciendo a Kicillof es, fíjate lo que quieres hacer, porque la voy a dominar toda yo la legislatura, si no. Y el que domina la legislatura termina dominando el gobierno. Es más, yo te diría que no sé cómo va a terminar esto, pero es una pelea parecida a la que se dio en las elecciones de medio término de Alberto Fernández como presidente, Cristina Fernández como vicepresidenta, que en esa pelea para ver quién se quedaba con el poder, al día siguiente de la elección le terminaron renunciando a Alberto todos los ministros, vos recordarás, todos los ministros que estaban alineados con Cristina Fernández de Kirchner, en lo que fue un cisma político que yo creo que determinó finalmente la derrota posterior del gobierno de Alberto Fernández. Acá está pasando lo mismo. Yo no puedo entender cómo por las ansias de poder el peronismo está dejando pasar lo que a mí me parece una oportunidad histórica para volver a sentar las bases y ponerle algún dique de contención si es que tienen intenciones, ¿no?, al gobierno de Milei. Bueno, vamos al otro rubro, vamos al otro win. ¿Qué hiciste vos con los barras de Vélez peleándose con la policía? Con lo de Peñarol, porque yo me imagino la respuesta de Peñarol con lo que ya pasó con Central cuando Vélez vaya a Uruguay. A ver, hubo problemas antes y en el partido también. La barra de Peñarol es una barra pero dificilísima, son tan complicadas como las barras nuestras o más. Y por eso te estoy diciendo lo que va a pasar en la vuelta. Sí, la barra de Peñarol habían hecho un asado al mediodía de excursionistas con la barra de excursionistas y de ahí ya estaban armando lío en la zona del Bajo Belgrano, a punto tal que hubo denuncias de robos y aparte de la barra, la policía no la dejó después ir hasta la cancha. Después la otra parte de la barra que fue a la cancha, hizo lío, les tiraban cosas de arriba hacia abajo a los plateístas de Vélez, un desastre. Y cuando salieron hubo algunas corridas y no mucho más. Pero el tema es que después la barra de Vélez, 3 horas después de terminar el partido, porque no se quedan a comer, obviamente todo gratis en el club, ¿no? Y cuando se iban, la plana mayor de la barra pasa por unas canchitas que están a 3 cuadras de la cancha de Vélez, son canchitas de fútbol 5, y mientras pasa están viendo que está jugándose un partido de fútbol 5 justo en la cancha, porque es un lugar que tiene 5 canchas, y justo estaban jugando en la cancha que da a la vereda un grupo de 10 policías, que esta gente de la barra de Vélez no sabían que eran 10 policías, y ven, viste que cuando vos vas a jugar al fútbol, no sé, Sergio, vos vas a jugar al fútbol, te pones la camiseta de San Lorenzo, yo me pongo la de Ferro, viste que la gente cuando va a jugar al fútbol 5 se pone la ropa del equipo del que es hincha. Por supuesto. Bueno, y uno de los policías tenía un shortcito de Peñarol, pero yo creo que se puso el shortcito de Peñarol porque sin saber que estaba jugando Peñarol, porque no era uruguayo ni nada, tenía un shortcito que ni siquiera sé si, porque yo no le vi el escudo, pero ciertamente era amarillo y negro muy parecido al shortcito de Peñarol. Entonces la barra de Vélez le dijo que lo tenía que sacar, que no podía ponerse un shortcito de Peñarol si Vélez estaba jugando contra Peñarol. Y el policía medio que se les dio en la cara. Y entonces los barras no tuvieron mejor intención que entrar y molerlos a palos a los policías sin saber que eran policías, con lo cual uno de los policías, cuando, claro, era mucho menos que los barras, ¿qué hizo? Fue hasta el bolso, sacó su arma reglamentaria y tiró 2 tiros al aire para parar el incidente. Y se identificó como policía. Ahí, cuando se dieron cuenta que eran todos policías, un barra de Vélez fue a otro bolso y sacó el arma a un policía de los que estaba jugando al fútbol y apuntó al policía que tenía el arma, toda una locura, hasta que, bueno, los dos bajaron el arma, dijeron sigamos esta pelea mano a mano, llegó la policía que había escuchado los disparos, llegaron 3 dotaciones de infantería y se fueron todos presos, los policías y los barra brava. Bueno, fíjate vos tus amigos, ¿no? Fíjate vos tus amigos. Todo increíble. Bueno, lo otro, por lo que escuché en algunos medios periodísticos, principalmente televisivos, tu Canal 1 y ESPN el otro, en esta desesperación por chupar la media,
River ya es campeón de la Libertadores porque resulta que si vos le ganás a un equipo peruano en la primera fecha, después salís campeón de la Libertadores en esta desesperación por chupar la media de Gallardo. A ver, pero lo que primero hay que recordar es que en la anterior Copa Libertadores River también debutó con un triunfo de visitante y no salió campeón de la Copa Libertadores. No, pero dicen que si se le gana a un peruano porque Botafogo le ganó a un peruano y salió campeón. Bueno. No, eso es toda una pavada. La verdad, eso es toda una pavada. Segundo, si vos viste el partido, Sergio, quizás haya visto el partido, sabe que River jugó un muy buen primer tiempo, hay que decirlo, River jugó quizás los mejores 45 minutos de la era Gallardo en el primer tiempo, pero el segundo tiempo fue un espanto de nuevo, River. Empataron por Germán y tapó las dos pelotas difíciles que llegaron. El segundo tiempo, el River de Gallardo se pareció al River que está jugando en el torneo local. Si vos me hablas de los 90 minutos, es probable que por lo que hizo en el primer tiempo ha merecido el triunfo, pero está lejos de ser un super equipo, porque si vos me decís, mirá, lo que hizo en el primer tiempo lo repitió en el segundo tiempo también, yo te digo, bueno, ojo, acá hay un avance de lo que veníamos viendo, pero la verdad es que después de haber jugado un muy buen primer tiempo, el segundo tiempo se cayó a pedazos. Otra vez River terminó con 5 defensores y terminó apretado contra su arco. Entonces yo no comparto esa mirada de que este River, así como está, pueda salir campeón de la Libertadores. Más, así como está, se puede quedar afuera en cuarto de final tranquilamente. Bueno, lo otro que tiene que ver con digamos, lo futbolístico, pero principalmente lo interno. ¿Qué pasa en Boca con Gago? ¿Otra vez está en la cuerda floja? Creo que esto lo hablamos en su momento cuando Gago se quedó afuera de Alianza Lima y después le ganó a Central, ¿te acordás? En la Bombonera, el primer partido, que además había jugado bien. Yo te dije, mirá, el problema de Gago es que va a tener que ganar todos los partidos, porque cualquier derrota lo va a volver a poner en la línea de flotación, porque hay algo que es evidente, generó el mayor papelón de los últimos años de la historia de Boca, que es quedarse afuera de cualquier copa, no juega ni la Libertadores ni la Sudamericana, y encima jugando contra un equipo inferior y de local, definiendo. Entonces, el golpe de Alianza Lima es de tal magnitud que cualquier brisa lo voltea a Gago. Para mí rinde examen todos los partidos. Vos me decís, ¿qué va a pasar el domingo con Barracas? Y si pierde, no está con un pie afuera, está con un pie y medio afuera. Ahora, y si le gana, bueno, vuelve a poner el piecito adentro. Y el próximo partido, si pierde, otra vez pie afuera. Digamos, el Gago no tiene otra chance para seguir en Boca que ganar todo y salir campeón. No hay otra chance para él. Bueno, y lo otro, queda demostrado que a mí me sorprende el bajo nivel de algunos jugadores de River, porque Paulo Díaz hizo el gol. Paulo Díaz fue el mejor jugador de River. Paulo Díaz ganó todas las pelotas divididas y de arriba en defensa y en ataque. Martínez Cuarta fue un tembladeral contra Central y responsable en los 2 goles. Pesela fue de peor a más peor contra Central. La defensa de River fue un flan ante Central. Martínez Cuarta levantó un poco en Perú, pero queda claramente demostrado que Paulo Díaz insólitamente está muy por encima de Pesela y Martínez Cuarta. No, está muy por encima, pero Paulo Díaz hace años que viene siendo el mejor jugador de River, Me parece que no es de ahora. Para mí el año pasado el mejor jugador de River también había sido Paulo Díaz, por eso llama mucho la atención cuando le trae otro central Gallardo de primer nivel, porque a Martínez Cuarta lo están trayendo de Italia, y si vos pagás lo que das por Martínez Cuarta, es lógico que lo tengas que poner de titular, o que alguien diga, che, si pagamos este dineral por Martínez Cuarta que juegue de titular, le voy a, bueno, pues tenés a Pesela, que es mundialista, tenés a Martínez Cuarta, que estuvo a nada de ser mundialista y que además viene del fútbol italiano. ¿Y qué hacemos con Paulo Díaz? Si es el mejor de todos, es el que no puede salir. Bueno, ahí tenés un lío, Yo sigo sin entender cómo Paulo Díaz en algunos partidos va al banco de suplente, porque claramente es el mejor central que tiene River. Bueno, Gustavo, veremos qué nos depara el destino informativo el fin de semana.
Sí, agarrate, porque la economía me parece que después de las medidas de Trump ayer y las medidas de China hoy, bueno, vamos a sufrir esta cuestión lo está sufriendo todo el mundo, pero Argentina más todavía. Están cayendo las acciones de las empresas argentinas 15%, los dólares financieros, que son los que usan las empresas, están subiendo casi 15 pesos. Es una situación complicada y graciosa al mismo tiempo, porque Milei se fue a Estados Unidos para tener la foto con Trump y no la tuvo. Yo creo que vamos a estar complicados, van a ser días muy complicados, porque además no es que Argentina solo está cayendo todo el mundo, la evaluación de las empresas de todo el mundo está cayendo, se van a encarecer todas las cosas. Son días turbulentos, así que veremos qué pasa el fin de semana y el lunes probablemente tengamos más despejado ese camino para poder analizarlo. Bueno, perfecto. Gustavo, nos reencontramos el lunes, buen fin de semana, que ojalá recuperes la compu y bueno, el lunes charlamos a la hora de siempre. Dale, Sergio, te agradezco la solidaridad. Yo creo que no voy a recuperar nada, pero bueno, la denuncia está hecha, está en la Fiscalía 54. Tendré sino que ir lamentablemente a comprar otra. La única ventaja es que hay muchas cuotas por ahora, así que trataremos de utilizarlas. Te deseo un gran fin de semana para vos y un fin de semana muy bueno para toda la audiencia. Y el lunes, como siempre, nos volvemos a encontrar a la misma hora. Bueno, la charla siempre tan esperada, informativa, jugosa, interesante, que ayer tuvo que ser interrumpida por lo que ahora contaba Gustavo, con Gustavo Gravia, un periodista del nivel, la jerarquía y la información de Gustavo Gravia.